chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal. En esta oportunidad, y por fin se dio a hacer esta reacción, este análisis vocal a la gran Tini Stoessel. ¡Bravo! ¡Qué barbaridad! Estoy contentísimo. Pero muy contento de hacer esta reacción. Muy pedida por los chicos, así que bueno, aquí estamos. Si vos querés saber cómo canta Tini, cuáles son los recursos, vos querés cantar como Tini Stoessel, pero hay que estudiar. O sea, primero estudiar, porque Tini es una chica muy preparada vocalmente, actoralmente. Ahora yo te voy a dar los recursos vocales que ella utiliza en unas actuaciones, en una actuación, mejor dicho, que hizo en el Luna Park. Así que bueno, vamos a desmenuzar un poquito nada más su técnica vocal, ¿vale? Así, bueno, vos sabés de qué se trata, por qué canta así Tini. Entendemos por qué canta así. Al final de este video te voy a decir las cosas negativas. Sí, las cosas negativas te las vas a bancar, Nada, no hay, no existe. No son tan negativas porque es muy preparada. Son cosas que, bueno, yo como repertorista, como coach vocal, tengo que señalarlas para solucionarlo a esto. Obviamente, como siempre digo, esto es una pavada. Las cosas fuertes, las cosas verdaderamente importantes, no las digo por este medio, las digo personalmente a la persona, al artista que así lo requiera. Tini Stoessel nació un 21 de marzo de 1997. Así es, la verdad que es muy joven, muy chica. Es impresionante lo que creció. Igual ya venía con un backup, ella ya venía con una preparación. Y bueno, o sea, tiene sus frutos, todo tiene sus frutos en esta vida. Es una chica muy preparada, ella es actriz, modelo, cantante. Muy pronto se va a lanzar como productora. Esto te lo digo ya, si no lo está haciendo ya, en este preciso momento, ¿no? O sea, ella va a decidir cuáles son los tipos de canciones que va a cantar. Está bien. Ahora las discográficas te obligan a hacer reggaetón y trap. De un momento a otro, Tini se va a poner de manos, como se dice acá en Argentina, y va a decir, bueno, señores, estoy en condiciones de decir, yo hago lo que se me canta, ¿ok? Así que cuidado con Tini, porque tiene, vos la ves así tranquilita, pero debe tener un carácter, porque es una chica que sabe lo que quiere. Arranquemos con los recursos vocales que utiliza Tini al cantar. El primer recurso vocal es el falsete aireado. Míralo. Voz mixta. Te doy 3 recursos en uno. Es media voz, twang y laringe alta. Sí. Todo eso lo hace en esta partecita, mira. Hay un sueño que late. Voz de pecho. Lejos, aunque te cueste vas a seguir. Voz aireada, susurros. Y en esa última lágrima de dolor, volví a ver la luz que me salvó. Belting. Perfecto lo que hace con belting. Lo hace en voz mixta. Está bien, está un poco exagerado el volumen. Sí, yo lo haría un poquitito más bajo. Le pediría que lo haga un poquito más bajo para cuidar un poco. Pero está excelentemente bien. Míralo. Distorsión vocal, hace vocal fry. Mira. Para olvidarnos. Cracking. Sí, ella hace cracking. Lo siento, pero no pude esconder lo que es tan fácil ver. ¿Viste todas las cosas positivas que hace? Las cosas que hace muy bien. Estos son los recursos vocales que utiliza Tini al cantar. La verdad que muy bien en vivo. Yo la verdad que me sorprendí. Yo dije, bueno, esta chica va a cantar así en grabaciones. ¿Qué pasa? Voy a decir a calzón quitado. Al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. En este momento no me acuerdo el nombre de la chica que me dijo, por favor reacciona a esta canción, esta otra y esta otra, que es excelente.
no anoté el nombre. Como siempre, no le pregunté si quería que la nombre, así que en el próximo video de Tini voy a agradecerle como corresponde, que me dio ella los videos como para hacer esta reacción, y estoy eternamente agradecido porque me encontraba muchas veces que mucha gente a veces se enoja. ¡Ay, es muy viejo ese video! Bueno, se enojan, señores, porque es lo que me propone a mí YouTube para escuchar y para ver en video. Entonces, muchas veces no es lo último, no es lo mejor, no es lo conveniente, pero bueno, gracias a todos ustedes que me dan las ideas, yo puedo hacer este tipo de reacciones y estoy, pero eternamente agradecido. Vamos a hablar ahora, antes que nada, por favor, antes que me olvide, porque me voy a olvidar otra vez. Ustedes saben que yo meto la pata hasta acá, como la vez pasada, que al chico de... horrible, me pasó una cosa horrible. El chico de CNCO le cambié el apellido, en vez de, no sé cómo se llamaba, Vélez, le puse López. ¿Por qué López? No sé. ¿Qué pasó en mi neurona para que yo cambie así un apellido? No sé, pero pasan cosas, así que bueno, le voy a dar un beso enorme a mi sobrina Candy, que es quien me ayuda con estos videos y con la edición de estos videos. Un beso grande, Candy. Ella es periodista, community manager. Lo mejor del universo es Candy Span, así que síganla en las redes sociales. ¡Coman mí, por favor! ¿Cómo nos van a seguir en las redes sociales, señoras y señores? Síganme en las redes sociales. Parezco China Zorrilla. Hablando. Un beso grande a China Zorrilla. Que Dios la tenga en la gloria. Vamos a hablar de las cosas negativas para cerrar este video. Dale, bueno, las cosas negativas. Tensión en el cuello. Así es, señoras y señores, tensión en el cuello, y ella lo que hace con esa tensión en el cuello es tensionar todo lo que sea mandíbula. Eso constriñe, hace una constricción en las cuerdas vocales, en la laringe. Entonces hace un sonido duro, que eso es perjudicial para las cuerdas vocales, sí, es perjudicial, pero bueno, gracias a Dios, esto lo vi muy poco, pero lo vi. Y esto hay que desterrarlo de la técnica vocal. O sea, este tipo de cosa negativa hay que sacarlo de nuestro haber, ¿ok? Porque esto es lo que produce con el tiempo, con los años, a una fatiga vocal y a cosas, bueno, más graves, ¿no? ¿Querés verlo? Mira. Que te libere al fin. Otra cosa negativa, pero que me parece que ya lo está solucionando ella. Esto me pareció, lo vi al principio de su carrera. Ahora ya lo solucionó. Es un problema de las I, ¿sí? De la letra I, de la vocal I, que acá en Argentina los maestros de canto que vienen de los 90 enseñaban a hacer la I. Nunca me salió a mí esa I como si fuera locutora. La I de locutora. Ese tipo de I te tensiona el cuello, te tensiona la laringe. Lo vi solamente en unas partes. Gracias a Dios que lo vi en pocas partes. Yo creo que lo está solucionando. Antes, como había coaches muy famosas en Argentina que enseñaban de esta manera. Se habrán dado cuenta que no sirve. Estos son modas. Las técnicas vocales, la técnica vocal es una moda, digamos, se va corriendo. Yo ya te dije que un día va a salir uno haciendo y todos van a hacer por todos lados. Entonces, se puso en los 2000, se habrá puesto de moda, se puso de moda ese tipo de I, que todas las chicas impostaban muy fuerte la I, así. Pero bueno, se usaba. Bueno, ahora ya no se está usando tanto porque se dieron cuenta que no es tan positiva. Dale, esas son las cosas negativas que yo encontré en Tini Stoessel. ¿Una estupidez? Una estupidez. ¿Se soluciona? ¡Sí! ¡Se soluciona! Tratemos de no hacerlo. Los chicos que están empezando no lo hagan porque ya saben que eso comprime las cuerdas vocales, la constriñe, no sirve para nada. Y ella lo está solucionando, pero abismalmente. Dale, bueno, espero que les haya gustado este video reacción, un video reacción, análisis vocal. La verdad que estoy contentísimo. Por fin este tipo de reacción, análisis vocal a Tini. Dentro de poco le voy a hacer a Lali,
¿Por qué? Ahora me van a decir, ¿por qué? Si nombras a Tini, nombras a Lali. Bueno, porque sí, porque son productos, yo voy a hablar de una cuestión, son productos similares dentro de la discografía argentina. Todos son productos similares, entonces la comparación está hecha. Son completamente dos productos absolutamente diferenciables, distintos. Nada que ver uno con el otro. Uno mejor, otro peor, otro mejor, no sé. Eso lo decide el público, la gente. Yo estoy para decirles nada más la técnica vocal que utilizan. ¿Vale? Y esa comparación que hago nada más que por ser un producto similar. Así que bueno, chicos, los quiero mucho. Espero que les haya gustado. Si les gusta este video, por favor, pónganle me gusta. Sí, ya. Ponle me gusta, por favor, antes que te olvides, porque después te olvidaste, no sé, a tomar un café y te olvidas de ponerle like. Ponle, a ver. Muy bien, gracias. Y suscribirte a este canal para saber más cosas, más sobre técnica vocal, más sobre cantante, tener reacciones, cosas divinas que pasan en este canal. ¿Vale? Los quiero mucho. Chau.